sale esta medida como una medida que busca no solamente garantizar y proteger a los pensionados en un momento de rentabilidad no favorable y que pudieran tener insuficiencia de sus cuentas pensionales para continuar haciéndole frente a esas mesadas del salario mínimo, sino también unas necesidades puntuales del gobierno de liquidez, particularmente pues de Colpensiones. Entonces, el decreto establece una forma o un mecanismo especial de pago para estas pensiones del salario mínimo de nuestros pensionados en la modalidad de retiro programado, es decir, pensionados de los fondos de pensiones que tengan una mesada del salario mínimo, pero que su capital, que el capital que tengan en la cuenta de ahorro pensional sea insuficiente o tenga riesgo de desfinanciación y por tanto de poder continuar pagando una mesada del salario mínimo de manera vitalicia para él y sus beneficiarios. Es decir, estamos en una figura que existe y existe desde la creación de la Ley 100 y es la figura del control de saldos. Esto implica que el pensionado del salario mínimo en la modalidad de retiro programado que tenga esta característica puntual de un capital ya insuficiente para continuar financiando esa mesada del salario mínimo, se le va a controlar el saldo, tendría que haber ido a una aseguradora, pero no existe ese mercado de renta vitalicia y por tanto Colpensiones continuará ejerciendo ese pago de esa mesada del salario mínimo. Con esto quiero decirles que no todos los pensionados del salario mínimo de los fondos de pensiones migran hacia Colpensiones, porque no todos los pensionados del salario mínimo se van hacia Colpensiones, porque los fondos privados tenemos pensionados del salario mínimo, pero que optaron por la pensión a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esto es porque en su momento no contaban con el capital suficiente para financiarse una pensión, pero sí alcanzaron 1.150 semanas y las edades mínimas de pensión, 57 años mujer y 62 años hombres. Quienes se hubiesen pensionado bajo esa figura de garantía de pensión mínima a través de este fondo que les menciono, que no tuvieron en su momento el capital, pero sí estas semanas no serán objeto del mecanismo especial de pago, no se trasladarán a Colpensiones. Tampoco se trasladarán entonces los pensionados del salario mínimo cuyo capital sí sea suficiente para continuarle pagando su mesada en el fondo privado. Esos continuarán también con nosotros. Y aplica, muy importante hacer la precisión, no solo a nuestros pensionados por vejez, también a nuestros pensionados por invalidez y por sobrevivencia.